Quisiera que podamos orar y yo quiero que tú me ayudes orando ahí en tu lugar, que tú le digas: Dios, yo quiero escuchar tu voz el día de hoy. ¿Está bien? Coloca tu mano en tu corazón y dile esto con tus propias palabras. Dile: Señor, yo quiero escucharte hoy. Yo quiero que realmente hables de forma personal conmigo, de forma personal. Padre, queremos colocar nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para ser renovadas por tu palabra. Nuestras mentes para ser moldeadas de acuerdo a tu palabra. Abrimos nuestros corazones, Señor. No colocamos barreras, nos presentamos sin ninguna condición delante de ti para recibir todo lo que tú tienes. Creemos que es una tarde en la que recibiremos tu palabra y tu palabra, Señor, será ese manantial. Tu palabra, Señor, será ese refugio, esa fortaleza. Oh Dios, tu palabra será ese maná que cae del cielo, que nos alimenta de una forma que nos transforma para siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar leyendo un pasaje que está en el libro de Hebreos, capítulo 8. Vamos a leer del verso 3 al verso 7. ¿Está bien? Hebreos capítulo 8, del verso 3 al verso 7. Dice lo siguiente. Dice: ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios, nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Yo te pregunto, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Jesucristo, ¿ok? Jesucristo. Si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. Antes de seguir leyendo, este libro se llama Hebreos, o sea, es una carta cuyo autor no se sabe quién es, pero es una carta que fue enviada al pueblo hebreo. Ahora, recuerda que en aquella época los nuevos convertidos, o sea, los que conocieron a Jesús como tú y como yo, muchos eran no hebreos, eran romanos, eran españoles, eran de diferentes zonas del viejo mundo. Pero la mayoría de los que se convirtieron en aquella época eran hebreos. ¿Saben? Eran hebreos, o sea, eran judíos. Y esta carta está dirigida específicamente a ellos porque los hebreos tenían costumbres muy arraigadas en ellos, muy profundas en ellos del judaísmo. Entonces, para ellos el judaísmo tenía aspectos que quizás nunca iban a cambiar en su forma de pensar. ¿Está bien? Pero el autor de Hebreos, que algunos creen que pudo haber sido Pablo, está hablando de que ya no confiamos en un sumo sacerdote aquí en la tierra. O sea, el que está aquí delante de ustedes no es el sumo sacerdote de la vid, ¿no? Todos nosotros somos sacerdotes y el pastor es el sumo sacerdote, ¿no? Es el sumo pontífice o el papa de la vid, ¿no? No existe más eso, porque hoy nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. ¿Está bien? Y Él es nuestro abogado que está sentado a la diestra del Padre y Él está delante de las demandas, de las acusaciones. Él nos justifica. Él es nuestro abogado, Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Está bien? Entonces, por eso tranquilo, tranquila, porque hoy tú y yo ya no dependemos de una persona, sino, bueno, sí dependemos de una persona, pero esa persona es Jesucristo. Entonces el autor de Hebreos les está mostrando a los judíos, a los hebreos, que tenían que cambiar esa forma de pensar porque ellos seguían pensando en sacrificios, en ofrendas, en sumo sacerdote. Entonces ellos tenían como un chocolate en su cabeza. Decían: ya, ok, Jesús es nuestro Salvador, pero ¿quién es el sumo sacerdote? Ya, Jesús es nuestro Salvador, pero ¿quién es el templo? Y tú vas a ver en todo el Nuevo Testamento se les está tratando de enseñar de que el sumo sacerdote es Cristo, de que el templo ya no es una construcción, de que el templo somos nosotros porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Pero ellos tenían costumbres muy profundas en su mente. Es más o menos como los que somos peruanos aquí, por ejemplo. Los que somos peruanos aquí, por más que ya estemos viviendo aquí un tiempo en Chile, aún tenemos cosas de peruanos todavía que nos cuesta quizás adaptarnos o ser a la forma de ustedes. Ahora, ¿por qué? Porque desde niños hemos crecido en Perú, nuestra cultura ha sido de una forma, nuestra forma de relacionarnos ha sido de una. Entonces, más o menos es lo que les está pasando a ellos en este episodio. ¿Por qué? Porque ellos eran judíos, eran hebreos,
pero les costaba entender la forma cómo funcionaba este nuevo reino. Ya no era el reino que ellos pensaban, era un reino interior, era un reino espiritual, era un reino en el que todo se resumía en Jesús. Ellos tenían muchos rituales, o sea, si tú lees los primeros 5 libros de la Biblia, principalmente cuando Moisés recibe la ley, hay mucha ceremonia, era todo un protocolo, o sea, ellos tenían que estar limpios para acercarse a la presencia de Dios, tenían que hacer muchas cosas, la vestimenta, el sumo sacerdote, por ejemplo, tenía una vestimenta especial, tenía que tener piedras especiales en el pecho, está bien, si era otra piedra no servía, entonces ellos tenían esa mentalidad, pero el autor de Hebreos les está mostrando de que ya las cosas no funcionan así, ya no pueden copiar ese estilo de vida. Leamos el verso 4 nuevamente, dice, si estuviera aquí en la tierra, se refiere a Jesús, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exigen la ley. Verso 5, mira lo que dice. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia. Di conmigo, solo una copia. Desde hoy vamos a comenzar una serie que se llama Control C. Tú sabes qué es el Control C, ¿verdad? En una laptop, en un computador, en un celular, tú colocas Control C, estás copiando y colocas Control, ¿qué era? Control B, ¿no? Control B, me estaba olvidando. Una ofensa para mi generación no saber eso. Control B es pegar. Pero el título de la palabra de hoy es solo una copia. ¿Está bien? Mira lo que les dice. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia. O sea, él no está elogiando eso. Él está hablando de una forma alejada al propósito. Les está diciendo, o sea, no hagan de esa forma porque eso es solo una copia. No es la idea. Después sigue diciendo, una sombra del verdadero. Yo te pregunto algo, ¿qué prefieres, lo verdadero o la sombra? ¿Qué prefieres, lo original o la copia? Correcto, ¿ok? Que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. O sea, él les está dando el ejemplo, no les está diciendo que construyan nuevamente como en aquella época el tabernáculo, sino que les está dando el ejemplo. Así como cuando Dios le dijo a Moisés, construye de acuerdo a lo que se te mostró en la montaña, así tienes que construir. Para los que no saben, Dios, allá cuando dice la montaña, se está refiriendo al monte Sinaí. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, Dios le dio todos los detalles, por ejemplo, también cómo tenía que construir el tabernáculo. Y Dios le dio detalles increíbles, medidas exactas. O sea, cuando se construye el tabernáculo, no construyen por imaginación. Ellos tenían que copiar exactamente lo que se les había mostrado en la montaña y no una copia. Asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Verso 6. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Qué maravilloso. Tú y yo estamos debajo de un nuevo pacto que tiene promesas peores. ¿Dice eso? Dice promesas mejores. Y el verso 7 dice, si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. ¿Cuál es ese segundo pacto, iglesia? Es la nueva alianza, la gracia. Hoy vivimos debajo de la gracia. Ya no vivimos más debajo de la ley. Muy bien. Entonces, el título de esta palabra es solo una copia. Porque es así que el autor de Hebreos se refiere a los hebreos. No hagan solo una copia. Ahora, hay cosas que sí necesitan ser copiadas. Hay cosas que sí merecen ser copiadas. A veces tratamos de ser originales, ¿verdad? En todo. Pero a veces también tenemos que tener la humildad de copiar algunas cosas. Por ejemplo, un niño va a copiar muchas cosas de su papá. Un niño va a hablar porque está copiando a sus papás hablar. Entonces, por ejemplo, Natani
todavía tiene un poco de acento, su acento es medio raro, ¿no? Es medio brasileño, peruano y chileno, ¿no? Pero ya Mateus, por ejemplo, porque está yendo al jardín desde muy pequeñito y encima es chileno, ¿no? Él nació acá. Tú te das cuenta en las cosas que él ya va diciendo, y él las va diciendo con el acento chileno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él copia. Ellos copian a los padres, copian a los compañeros, van a copiar sonidos, van a copiar el caminar, nos van a ver caminar, ellos van a copiar el caminar. Si aprendes, por ejemplo, un instrumento, tú tienes que copiarle a alguien. Entonces no tienes que ser innovador, no. Todos tocan con la mano la guitarra, yo voy a tocar con el estómago la guitarra. A veces hay un dicho, ¿no? No trates de inventar la rueda. Si la rueda ya está inventada, hay cosas que tenemos que copiar. Y a veces queriendo ser originales, en realidad estamos haciendo cualquier otra cosa. Entonces, en algunos aspectos es correcto tener la humildad para copiar. Y hay cosas que las copiamos sin darnos cuenta. Por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos una preferencia por algún estilo de música. Quizás hay gente aquí que le gusta más, no sé, las rancheras, la cumbia, el rock, las románticas, ¿no? Mira, yo soy una persona que me encanta escuchar todo tipo de música, pero sucede algo en mi cuerpo cada vez que yo escucho rock. Me encanta el rock. Me encanta el rock. No tienes idea cuánto me gusta el rock, ¿no? Y a veces me gusta un rock así bien pesado. Y me gusta mucho el rock porque cuando yo era pequeñito, desde que tengo uso de razón, todos los sábados y domingos, y a veces otros días, desde muy temprano mi papá se levantaba, y él se levantaba a veces para arreglar la casa o para hacer algo en la casa, yo qué sé. Y él, en mi casa podía faltar cualquier cosa, pero lo que nunca ha faltado ha sido un buen equipo de sonido. O sea, entonces él gastaba lo que era necesario y nos han robado 3 veces el equipo de sonido. De verdad, ¿no? Y siempre compraba uno. 2 veces y compramos 3 veces. Pero mi papá, en las mañanas de los sábados, de los domingos, colocaba a todo volumen. Todo volumen. O sea, él quería que todo el barrio se entere lo que él estaba escuchando. Él colocaba Led Zeppelin, él colocaba Pink Floyd, él colocaba los Rolling Stones, él colocaba, o sea, mi papá es rockero, ¿no? Estos días que yo estuve con él allá en Perú, estábamos un momento de compartir, ¿no? Y inmediatamente, ¿no? Prendimos la televisión, YouTube, y de frente fue a Pink Floyd, ¿no? O los Rolling Stones, ¿no? Y siempre le gustó ese tipo de música. Entonces yo crecí de esa forma y a mí me encanta. Por eso, mira, a mí me gusta la cumbia, me gusta baladas, me gusta reggae, me gusta salsa, pero cuando hay rock sucede algo conmigo, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque yo aprendí, yo crecí de esa forma y yo copié eso de mi papá sin darme cuenta. O sea, no es que mi papá me dijo, hijo, las buenas bandas son Led Zeppelin, las buenas bandas son Pink Floyd, los Rolling Stones, Queen, eso es lo que tienes que escuchar toda la vida. No, sino que yo crecí con él y él escuchaba eso, entonces se me quedó. Copiamos. ¿Te has dado cuenta que a veces hasta inconscientemente copias cosas de tus padres? Copias preferencias, copias gustos, copias formas de hablar. O quizás tú ni te das cuenta, pero los que están a tu alrededor sí se dan cuenta. ¿No? Por ejemplo, los hijitos de Iván, todos caminan igual a Ivancito, ¿se han dado cuenta? ¿No? Igualitos todos caminan, ¿no? Yo, por ejemplo, también camino igual a mi papá. A veces copiamos cosas así, ¿no? Y de hecho, hablando de esto, hace que nosotros como padres tengamos una gran responsabilidad. Porque nuestros hijos nos van a copiar. O sea, mis hijos van a copiar la forma como yo actúo delante de algunas circunstancias. Entonces, mis hijos no necesitan un predicador en la casa. Hijos, a ver, tomen asiento, Natán, y baja de tu habitación, Mateus, ven, les voy a enseñar ahora la palabra de Dios. No, ellos no necesitan eso, ellos lo que necesitan es verme, porque van a copiar la forma como yo actúo, la forma como yo respondo en algunas circunstancias. Y esa es una gran responsabilidad. Y de hecho, hay cosas que yo quiero que mis hijos dejen afuera. O sea, hay cosas que yo quiero que ellos no copien.
Yo no quiero que mis hijos sean una copia idéntica mía. No, suficiente. Un Nacho es suficiente en el mundo, ¿verdad? Un David es suficiente en el mundo, ¿no? Un Gabriel ya está, o sea, ya estamos reventando de Gabrieles aquí en el mundo, ¿me entiendes? Entonces, hay cosas que yo no quiero que ellos copien de mí. Sinceramente, hay cosas que no me gustan de mí, que yo quiero que ellos dejen fuera. Pero hay cosas que van a copiar y hablando de copia, yo sé que la mayoría aquí es de esa generación. Antes se escuchaba, por ejemplo, la música en discos de vinilo. Yo ni había nacido para aquella época. Yo ya nací en la época de los cassettes. ¿Ok? ¿Cuántos han usado aquí cassettes? Y te acuerdas que los cassettes eran toda una ingeniería, ¿verdad? ¿No? Tenías que comprar tu equipo, colocar, y a veces usabas un lápiz, ¿no? Para retroceder y a veces para grabar. Pero ¿a cuánto les ha pasado que no han comprado cassettes originales, sino que han comprado cassettes copia? Y a veces hemos hecho lo siguiente, no hemos comprado el original, sino que hemos comprado la copia del original. Y a veces hemos ni siquiera tenido solamente la copia del original, sino que hemos tenido la copia de la copia de la copia. Y te acuerdas que en los cassettes sucedía algo, cuando tú tenías la copia del original sonaba un poquito bien. Pero cuando tenías la copia de la copia ya no sonaba tan bien. Cuando tenías la recopia de la copia de la copia, ya por las últimas canciones era, ¿verdad? Ya sonaba todo completamente diferente. ¿Por qué? Porque eso era la copia de la copia de la copia. Cuando hay mucha copia, lamentablemente se pierde la calidad. Cuando tú agarras algo original y le sacas una copia al original, ok, esa copia se va a parecer un poco. Yo recuerdo, mi mamá una vez me compró un buzo de colegio, está bien para hacer deportes, pero lo compró fuera del colegio. O sea, mi colegio producía sus propios buzos y tú tenías que comprar el propio buzo del colegio. Pero un día mi mamá encontró un buzo barato, ¿ok? Y nosotros, como éramos del colegio salesianos, teníamos aquí en el pecho la imagen de San Juan Bosco, de Don Bosco, ¿no? Pero mi mamá compró en un lugar más barato, pero el que yo tenía en el pecho no era San Juan Bosco, ¿no? Era una mutación, parecía Don Bosco atropellado, ¿no? Y yo me volví famoso en el colegio, ¿ok? Porque cuando tocaba educación física, yo trataba de tapar de alguna forma con la mochila mi atropellado, ¿no? Que tenía ahí. Y yo llegaba al colegio y decían, miren ese Don Bosco, y se reía, ¿no? Porque era súper gracioso, o sea, no sabía si estaba sonriendo, estaba sufriendo. Don Bosco terminal era, ¿no? Y definitivamente a alguien pues tuvo que agarrar alguna copia o quizás sacar la copia de la copia porque le salió horrible. Entonces cuando hay una copia exagerada, se pierde la calidad, perdemos la calidad. Y el autor aquí de Hebreos está hablando de que se han perdido algunas cosas, al punto que se está perdiendo la esencia de Cristo. Porque el modelo original no es el que está aquí delante de ustedes. El modelo original es Cristo. Jesús es el centro. ¿Me estás entendiendo? Y cuando tú agarras una copia de la copia, pierdes la esencia de Cristo. Entonces el autor de Hebreos está diciendo, hey, hebreos, judíos, se han perdido muchas cosas en medio de ustedes. Y al perderse esas cosas, estamos perdiendo la esencia de la persona más importante que es Cristo. Y tú y yo necesitamos tener cuidado con lo que copiamos. Dile al que está a tu lado, dile, ten mucho cuidado con lo que copias. Vamos a hacer de cuenta que todos nosotros somos una familia, ¿ok? Y yo soy el primero en conocer a Cristo en la familia. ¿Está bien? Y yo he tenido un encuentro con Jesús, tengo una relación real con Jesús. He conocido a Jesús, he conocido su gracia, he nacido de nuevo, algo ha sucedido conmigo. Y después de eso se convierte mi hermano Dayan. Y le digo a Dayan, ¿no? Vamos para la reunión de la iglesia. Y Dayan también se convierte.
pero Dayan comienza a depender un poco de mí. Y él ya no se relaciona tanto con Jesús, sino que él está dependiendo de lo que yo hago. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a la reunión de la iglesia, él va. Si yo no voy, él no va. Si yo levanto mis manos, él levanta sus manos. Si no levanto mis manos, él no levanta sus manos. Después Dayan le invita a David, que es nuestro hermano menor, digamos. Le invita a David y David comienza a participar de la iglesia. Pero David, un poco de lejos solamente, ¿me entiendes? Pero a David no le gusta mucho orar, no le gusta mucho relacionarse con Dios. Y vamos a estar de cuenta que David, es más, ni siquiera nace de nuevo, sino que él dice, me parece interesante esa iglesia. Y después David se encuentra con Iván y le comienza a hablar de alguna forma de ese Jesús. Yo te pregunto algo. Si David no se conectó directamente con Jesús, ¿qué es lo que le va a mostrar a Iván, que es una persona completamente nueva en medio de nosotros? Le va a mostrar la copia de la copia de la copia, y el resultado va a ser que no va a mostrar la esencia original. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Pero es muy diferente cuando tú estás conectado con Dios y tú puedes transmitir la esencia de Cristo a otras personas. Ya no la copia. ¿Sabes por qué hay personas que no quieren acercarse a Cristo? Porque simplemente están recibiendo la copia de la copia de la copia. Pero si ellos encuentran la esencia de Cristo, van a querer acercarse. Hace un tiempo atrás yo estaba en Brasil y estaba hablando con una tía de mi esposa y con su prima. Y su tía y su prima son de esa onda así media agnóstica, ¿no? De que Dios puede ser el aire, que Dios puede ser el río, de que Dios puede ser todo eso, ¿no? Pero me decían, no, pero yo sí creo en Jesús, es más, me cae bien Jesús, ¿no? Y yo comencé a hablarles del Evangelio. Comencé a hablarles de quién era Jesús. O sea, de quién era Jesús, como mi amigo, lo que había hecho en mi vida, lo que había hecho aquí en la tierra. ¿Sabes qué? Los ojos de ellas dos comenzaron a brillar y me decían, sigue hablándonos, sigue hablando. Yo nunca había escuchado eso. Lo que yo sabía de la iglesia era otra cosa. Yo sabía que ustedes juzgaban, yo sabía que ustedes condenaban, yo sabía que ustedes se creían más superiores que los demás, yo sabía que ustedes quizás tenían una visión diferente. Pero ¿por qué ellas tenían esa visión? Porque quizás la mayoría de veces cuando se encontraron con creyentes, se encontraron solamente con la copia de la copia de la copia y el cassette ya estaba sonando completamente mal. Pero qué diferente es cuando se encuentran aún con la esencia de Jesús. ¿Cuántos quieren estar conectados a ese nivel con Jesús? Y sabes que Jesús no es exclusivo para algunos. No pienses que Jesús tiene en Perú decimos la manchita, ¿no? El grupito, ¿cómo se dice acá? Grupito, ¿no? El que tiene su grupito. No, todavía no lo vamos a dejar aquí entrar a Iván, a Johan, no, aquí entre nosotros nomás, los íntimos, esos no saben nada. No, Jesús está completamente abierto para ti. No necesitas ir a la copia de la copia de la copia, porque Jesús está dispuesto hacia tu vida para que tú puedas recibir de su misma esencia. Amén. Y eso es maravilloso. Entonces la religión hace que copies la versión de Dios del otro y del otro, la versión del otro, y cuando llega la gente se lleva algo completamente incorrecto. Pero qué diferente es cuando transmitimos la esencia, como decía. Y usa el ejemplo del tabernáculo. El autor de Hebreos está dando el ejemplo del tabernáculo. Él dice, así como se le mostró a Moisés en la montaña que copie cómo tenía que ser todo, de la misma forma nosotros no tenemos que estar modificando si no es la esencia de Cristo. Y te decía que aquí ellos estaban copiando lo del judaísmo de aquella época. Entonces, por ejemplo, ellos creían en Jesús, pero ellos seguían diciendo de que los días sábados no podías hacer nada, porque esa era la tradición de los judíos. Decían, sí, creemos en Jesús, pero oye, el sábado no se puede sanar, porque así decía la ley de Moisés. ¿Te das cuenta? Ellos estaban ya con el cassette ya más que gastado.
yo quiero preguntarte algo. ¿Tú quieres hacer de tu vida una copia de copia de copia o quieres hacer de tu vida una relación con Dios que realmente transmita la esencia de Cristo a los demás? ¿Cuántos quieren lo segundo? Porque de lo contrario, yo quiero ser un canal de la gracia de Cristo hacia los demás. Que cuando se encuentren conmigo puedan encontrarse de alguna forma con la persona de Jesús. Y es por eso que el autor de Hebreos les dice, existe un mejor pacto. O sea, no se dejen influenciar por lo que está a su alrededor. Sobre que tenemos una esencia, tenemos al original que es Cristo. No se dejen influenciar por lo demás. Y lamentablemente en aquellos días ellos estaban dejando influenciar por la cultura. Di conmigo, influencia de la cultura. Ellos estaban muy influenciados, o sea, ellos no estaban yendo al mismo canal. Ellos estaban buscando todavía sumos sacerdotes. Por favor, tú ya no hagas eso. No creas que Dios me escucha más a mí, Dios te escucha a ti de la misma forma. No creas que la Biblia es más accesible a mí que a ti. No. A mí me gusta ir los domingos porque yo no leo la Biblia porque a mí Dios no me habla nada. O sea, yo no entiendo nada. Entonces yo prefiero escuchar todo del pastor. A veces por eso dejamos de leer nuestras Biblias. En realidad, ¿sabes qué es lo que está sucediendo acá? Estamos recibiendo de alguna forma una copia de Hebreos. Pero qué diferente es que tú en tu casa tomes Hebreos y cuando tú leas, tú digas, wow, el pastor no se dio cuenta de eso y Dios está hablando conmigo, algo que él no vio. Porque tú ya no estás yendo solamente a la copia de la copia. Entonces, no caigamos en eso. Y peor aún, copiar la cultura. Así como ellos fueron influenciados por la cultura de aquellos días, tú y yo también podemos estar siendo influenciados por la cultura en nuestros días. Dios dice que tú te asegures de vivir de acuerdo a lo que tú viste en la montaña. Mira al que está a tu lado, dile, ¿qué viste en la montaña? Y no estoy hablando del Cerro Cóndel, ¿ok? Estoy usando la alegoría que está usando aquí el autor de Hebreos. ¿Qué es lo que viste en la montaña? En el caso de Moisés, él se encontró con Dios cara a cara. Tú y yo hemos tenido alguna experiencia personal con Dios. ¿Cuántos aquí han tenido experiencias personales con Dios? Esa es tu montaña. El día que Dios habló contigo, el día que Dios colocó algo en tu corazón y tú sabes muy bien que fue Dios quien colocó eso en tu corazón. El día que Dios te selló con algo en tu corazón. Y Dios te dice, asegúrate de copiar según lo que viste en la montaña y no según lo que estás viendo en la cultura, porque lo que estás viendo en la cultura al final es ya después pura piratería así al extremo. Y tú sabes que al enemigo le encanta piratear aquello que Dios diseña. Tú sabes que el único creador es Dios. El enemigo no crea nada, lo que él hace es copias. Copias de cómo debe ser un matrimonio. Copias de cómo debemos de criar a nuestros hijos. Todo eso se habla allá afuera, pero al final la esencia la tiene Dios y su palabra. Pero existen muchas copias. Entonces Dios nos está diciendo, asegúrate de diseñar de acuerdo a lo que tú escuchaste, de acuerdo a lo que tú viste en la montaña. ¿Qué viste en la montaña? ¿Qué es lo que Dios te habló aquella vez? O quizás esta semana. Que no estoy diciendo la montaña necesariamente un evento antiguo así, en 1557. La única vez que Dios habló conmigo, Dios me dijo eso. En realidad Dios, tú y yo podemos tener constantemente experiencias de la montaña. Cuando Dios coloca algo en nuestro corazón, cuando Dios coloca un sueño, un proyecto, Dios te está diciendo, diseña de acuerdo a eso. No diseñes de acuerdo a la influencia que está a tu alrededor. Porque Él no quiere hacer en tu vida de acuerdo a lo que Él hizo en la vida del otro. O sea, no copies lo del otro. Él quiere hacer algo específicamente contigo. Él tiene una historia particular con nosotros. Tú tienes que entender eso. Que no es la historia colectiva. O sea, Dios tiene una historia colectiva con nosotros como iglesia, ¿correcto? Pero Dios también tiene una historia individual con nosotros. ¿Están conmigo, iglesia? Entonces, a veces copiamos tanto lo que está a nuestro alrededor
Y eso evita que veamos lo que está en nuestro interior. Di conmigo, a veces copio tanto lo que está alrededor que evita que vea lo que está en mi interior. ¿Me entiende? Estamos copiando tanto lo de afuera. Estás copiando tanto lo del otro. Es que yo quiero eso. No, es que yo vi en la televisión. No, es que yo vi en las redes sociales. No, es que yo estoy viendo eso en mi vecino. Es que yo estoy viendo eso en mi tía Juanita. Yo quiero. No. No hagas eso. Dios tiene una historia particular contigo. Dios tiene testimonios particulares contigo. Gloria a Dios, si Dios lo hizo con el otro, Dios lo quiere hacer también contigo y quizás de otra forma. Y vamos a ser sinceros, a veces copiamos locuras. Copiamos locuras. Y nos perdemos a Cristo que está dentro de nosotros. Y ahora estoy hablando específicamente de la cultura. Copiamos locuras de la cultura. Cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Y ojo, con eso no estoy diciendo, pastor, pero ustedes tienen una guitarra. Ustedes tienen zapatillas. Dijiste, en la Biblia no usaban zapatillas, en la Biblia no usaban guitarra. No estoy hablando de algo exterior. ¿Ok? No estoy hablando de algo exterior, porque cuando digo no copiar de la cultura de afuera, no estoy diciendo de que no te vistes de alguna forma. No, entonces me vestiré como María Magdalena y los varones nos vestiremos como, no sé, Juan el Bautista. Por Dios, no estoy hablando de algo exterior, eso es superficial. Si no, no usaríamos zapatillas, no usaríamos, o Jesús usaba mascarilla. Entonces, ¿qué es con mascarilla? ¿Te imaginas a Jesús con mascarilla? No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a una forma de pensar. A que no copies según la influencia de la cultura de afuera, al punto que eso afecte tu forma de pensar y te aleje de lo que Dios ha colocado en ti. Entonces no es algo externo de lo que estoy hablando de algo interno. El problema quizás de muchos creyentes es que se concentran mucho en lo externo y dicen, no podemos copiar al mundo, ¿no? ¿Qué hacen con micrófonos? ¿Qué hacen las mujeres usando pantalones? ¿No? Eso no es bíblico. ¿Qué hace esa hermana cortándose el cabello si la Biblia dice que no podía cortarse el cabello? Concentrados en cosas exteriores. Por Dios, no estoy hablando de cosas exteriores. Si quieres, córtate el cabello, hazte crecer el cabello. Si quieres, eso no es el tema. El tema es algo interior. Porque lo interior es más serio. Porque lo que estás dejando en tu mente entrar de la influencia de afuera, eso sí es muy serio. Entonces, rehúsate a adaptarte a la locura de este mundo. Amén. Rehúsa adaptarte. No aceptes. No lo aceptes. Dile que está a tu lado. Dile, vamos a rehusar adaptarnos. ¿Están conmigo, iglesia? Ay, pastor, pero eso me va a hacer diferente. Entonces, es así. Es así. Necesitamos rehusarnos. Hablando de copiar de la influencia del alrededor, un día Moisés, ¿ustedes recuerdan que se enviaron espías para reconocer la tierra prometida? ¿Recuerdan? Varias veces ya hemos predicado sobre eso. Se enviaron 2 espías. 2 de esos espías volvieron diciendo, sí podemos entrar. Es la tierra prometida. Nosotros vamos a conquistar esa tierra. Pero 10 de ellos volvieron diciendo que no, nos van a matar. No vayamos, allá hay gigantes, nos van a comer como insectos. Lamentablemente Moisés se dejó influenciar por el temor de los 10 espías. Yo te pregunto algo. ¿En tu mente qué está influenciando? ¿La cultura de afuera o el reino que está dentro de ti? ¿Qué se está construyendo en tu mente? ¿De acuerdo a lo que tú ves allá afuera? ¿O se está construyendo de acuerdo a lo que Dios te mostró en la montaña? ¿Están conmigo, iglesia? Eso es muy importante. ¿Cómo estoy construyendo? O sea, ¿cómo estoy construyendo mi futuro? Y para esto, lamentablemente, de esto voy a hablar un poquito más adelante, pero ya me voy adelantando. Para esto
las redes sociales son un espejismo perfecto. ¿Sí o no? Ay, yo sigo a la Rihanna, ¿no? Ay, a mí me encantaría tener la vida. Tú no tienes idea lo que pueda vivir ella. Y eso es un espejismo. Y tú estás queriendo adoptar esas cosas de allá afuera y no tienes idea a qué puedes estar entrando, a qué precio vas a pagar por aceptar esas cosas en tu mente, la cultura de allá afuera. Entonces, la cultura no es lo externo. Ojo, la cultura no es lo externo. No es lo externo. En esta iglesia no nos concentramos en lo externo. Ay, ves esa hermanita, ha venido con el cabello pareciendo punk, ¿no? Seguro está escuchando algunas canciones satánicas por ahí. Aquí como iglesia no nos concentramos en lo externo. Nos concentramos en lo más importante, que es lo interno. Porque yo también conozco gente que es muy cuidadosa con lo externo, pero terrible por dentro. Entonces aquí lo importante es lo que estás permitiendo construir en tu mente. Te hago, por ejemplo, algunas preguntas. O sea, tu mente, ¿cómo está siendo construida en relación al amor? ¿Qué es amor para ti? Según lo que ves en la novela, según lo que ves en La Casa de Papel. ¿Cuántos ven La Casa de Papel? ¿No han visto? Bueno, yo he visto La Casa de Papel, ok. Y es interesante en La Casa de Papel cómo se permite mostrar, es loco, porque les voy a confesar, viendo La Casa de Papel, yo he salido diciendo muchas veces que vivan los ladrones, ¿no? Ellos son los que tienen la razón. De verdad, tú, ¿no? ¿Sí o no? Para los que han visto La Casa, acaba de morir Tokio, hermanos. Eso es terrible, ¿no? Y lo mataron los policías. Entonces, estoy en contra de los policías porque y ahí despierto yo un momento, soy pastor, ¿no? O sea, esto no está bien. Estoy bromeando, de hecho, pero créeme que a veces somos tan influenciados por la cultura que construimos conceptos de amor de acuerdo a lo que está afuera. Construimos conceptos de matrimonio de acuerdo a lo que está afuera. Construimos conceptos, yo te pregunto, ¿cuáles son tus conceptos de amor? ¿Cuáles son tus conceptos de tolerancia? ¿Cuáles son tus conceptos de matrimonio, de hijos? ¿Cuáles son tus conceptos de futuro? ¿Cuáles son tus conceptos de amistad? ¿Cuáles son tus conceptos? Entonces, mis conceptos están siendo de acuerdo al reino interior que tengo dentro de mí, que Dios ha depositado, o mis conceptos están siendo de acuerdo a la influencia de allá afuera. Y aquí entro algo muy serio. Ten mucho cuidado a quién envidias. Mucho cuidado, porque a veces podemos estar envidiando la vida del otro y no sabemos lo que le costó a ese otro para tener esa vida. Y de pronto tú ves que esa persona tiene 2 millones de seguidores en Instagram. ¡Wow! Tiene 2 millones de seguidores. Y tú tienes envidia, pero tú no tienes idea que quizás ni sus hijos lo siguen en Instagram. No sé si te ha pasado, pero a veces investigando un poco la vida de artistas muy famosos, te das cuenta que eran amados por millones, pero detestados por sus hijos. ¿Te das cuenta que las redes sociales son un espejismo? ¿Sabes qué te muestran las redes sociales? Que te estás comiendo un gran ceviche. Pero no te muestra lo mal que te pusiste después de comer tanto en Perú. Eso no, yo no voy a publicar. Yo publico y comiendo mi ceviche, publico, ¿verdad? Paseando allá por lugares bonitos, pero después no tienes idea cómo estuve mal del estómago todos esos días. Claro, eso yo no voy a subir en las redes sociales, ¿verdad? Aquí, ¿no? Hace 5 horas en el baño, ¿no? Ubicación, el baño de mi casa, ¿no? Pero ¿por qué te digo eso? Porque tú tienes que tener mucho cuidado a quién envidias.
Mucho cuidado, ¿quiénes son esas personas que tú dices, wow, yo quiero esa vida? ¿Será realmente? ¿Me entienden? El problema es que nosotros no vemos la película completa. ¿Sí o no? No vemos la película completa. Y a veces nos sentimos tristes y decimos, ay, pero él ni siquiera va a una iglesia, yo voy a la iglesia y él tiene eso. Pero tú no ves la película completa. Quizás tú ves cosas exteriores, pero no ves lo que realmente está pasando ahí. Entonces el problema es que en las redes vemos a gente con tanto éxito, pero repito que no vemos lo que está sucediendo en el fondo. Entonces, ¿te estás dejando influenciar por eso? ¿Estás queriendo que tu vida realmente sea así? Y yo muchas veces me he sentido muy decepcionado porque yo seguía a gente y yo decía, yo quisiera eso, yo quisiera ese tipo de matrimonio antes de casarme, pero al final, gracias a Dios, Dios me mostraba de que todo eso era un espejismo. Porque todo lo que está afuera va a ser una copia pirateada de lo que realmente Dios ha colocado dentro de ti. Te vuelvo a preguntar, ¿quieres lo original o quieres la copia? ¿Cuántos quieren lo original? Dile ahí donde estás a Dios, Dios, yo quiero ese reino que está dentro de mí. Amén. Entonces el problema es que recortamos y solo recortamos el pedazo bueno y eso copiamos. Pero al copiar ese estilo de vida, también tienes que asumir todo lo que va a traer ese estilo de vida. ¿Sí? Vas a tener que asumir todo lo que trae ese estilo de vida. Es más o menos, hoy están muy de moda los influencers, ¿no? Y la clásica frase de los influencers, ¿cuál es? Me han estado preguntando por ahí y dan su opinión de todo, ¿no? Y dan opinión, o sea, ni siquiera está casado, da su opinión de matrimonio, cómo es el matrimonio. No tiene hijos, no tiene niños y dice cómo debe ser en relación a los niños. Y ahí nosotros, ¿no? En las redes sociales, wow, ay, ¿qué está diciendo tal? ¿Qué está diciendo? Lleno de influencers, pero que al final terminan siendo la copia de la copia. Un momento, Dios ha diseñado algo para mi vida, Él ha colocado algo dentro de mí, un propósito, ha colocado proyectos, me ha colocado su palabra, me ha colocado la persona de Cristo, su gracia. Entonces voy a construir de acuerdo a lo que Dios dijo que yo construya y no de acuerdo a lo que estoy viendo afuera. Entonces, mucho cuidado lo que copias de la vida de otras personas. Y tú tienes que entender la particularidad de Dios contigo, ¿sabes? Ahora que yo estaba allá en Perú, me tocó hablar con un pastor que ya se van a enterar en estos días, bueno, ni siquiera lo conocen, los de Perú lo conocen, que está siendo enviado a una ciudad porque el pastor de esa ciudad está siendo enviado a otra ciudad. ¿Ok? Y yo estaba hablando con él y el lugar que él está yendo a reemplazar es un lugar muy particular porque el lugar que el pastor que él está yendo a reemplazar, porque ese pastor está yendo a otra ciudad, es un pastor muy usado por Dios. Y yo noté en algún momento que quizás él se sentía como que, pucha, y él me dijo, ya estoy preparado porque me van a comparar. Y eso en algún momento nos pasó a mí en Nayera, ¿recuerdas, princesa? Nos colocaron para asumir un grupo de jóvenes que fue liderado por un pastor durante, no sé, ¿cuántos años estaba ahí? 15 años, yo qué sé. Y después se fueron repentinamente a otro lugar y nos colocaron a nosotros. ¿Qué fue lo primero que comenzó a suceder? Ya nos decía, ¿no? El anterior pastor no era así. Él predicaba diferente. No, él lideraba diferente. No, él nos trataba diferente. No, ya había un momento en el que eso cansaba. ¿Y saben cuál fue mi error en algunas veces? Querer parecerme a ese pastor.
Y yo le dije algo que yo sentí realmente del Espíritu de Dios en ese momento, decirle a ese pastor, sabes que tú estás yendo allá, pero tú tienes que colocar algo en tu cabeza. Esa iglesia donde tú estás yendo ahora, ya no necesita de ese pastor. Ahora necesita de ti. Entonces tú no tienes que tratar de ser ese pastor, porque ya fue suficiente de ese pastor. Si esa iglesia estaría necesitando aún de ese pastor, entonces Dios hubiera permitido que tú te vayas para allá. Si no, Dios hubiera hecho que él se quede ahí. Pero Dios no quiere eso. Entonces Él te está enviando a ti, porque lo que ahora esa iglesia necesita es de ti, de tus características, de tu personalidad, de lo que Dios ha depositado en ti. No de que seas la copia de la copia, sino de la esencia que Dios ha colocado en ti. ¿Me estoy dejando entender? El problema es que a veces nosotros queremos ser otra persona. Queremos copiar a otra persona. Ahora, no está mal en copiar cosas buenas, ¿me entiendes? En imitar cosas buenas. Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Pero me estoy refiriendo a que tratemos de ser otra persona y no quienes nosotros somos en Dios. Cuando copias a otras personas, pierdes la imagen perfecta que Jesús puso en ti. ¿Ok? Josué capítulo 1, verso 5. Yo me olvidé. Nadie te podrá hacer frente. Miren, es aquí. Le debió leer este versículo a ese pastor. Pero yo sentí que lo que le dije era de Dios. Y él mientras me miraba, sus ojitos brillaban, ¿no? Porque yo noté que en algún momento él se sentía mal porque quizás tenía que ser aún lo que era ese pastor, copiar de alguna forma, ¿me entiendes? Porque lo iban a comparar. Pero le dije, no, lo que esa iglesia necesita de ti. Aquí en este pasaje que estamos leyendo es Dios hablando con Josué, porque Moisés ya estaba muerto. Y si Moisés muere, ¿qué va a pasar? Se acabó la historia. Se mueren todos. No. Ahora viene Josué. Mira lo que dice. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le dará a ellos. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que tú emprendas. ¿Sabes qué significa eso? Que tu modelo no es Moisés, que tu modelo es Dios. Amén. Dile al que está a tu lado, dile, tú no eres mi modelo. Mi modelo es Dios. Ahora, por favor, no estoy queriendo decir de que no copiemos cosas buenas del uno al otro, sino que, ¿para qué ir a la copia de la copia? Si podemos ir a la esencia. ¿Para qué la influencia de la cultura de afuera? Si podemos ir a la esencia. Entonces mi pacto no es con Moisés. Mi pacto no es con mi pasado. Mi pacto no es con otros. Mi pacto es con Jesús. Y aquí quiero entrar para finalizar en algo. A veces copiamos de forma inconsciente cosas que hemos vivido. ¿Ok? Yo honro a mis padres. Siempre que estoy con ellos, trato de honrarlos. Pero hay cosas que yo no necesito copiar en mi padre. Aunque yo lo ame, aunque yo lo respete, hay cosas que no necesito copiar, porque ya no encaja con lo que Dios está haciendo en mi vida ahora. Ya no encaja más. Entonces necesitas entender que hay cosas que Dios tiene para tu vida adelante y que no tienes que agarrar o copiarte de lo que quedó atrás.
Un día Dios le dijo a Moisés, le dijo así: golpea la roca, porque de la roca saldrá agua y todos podrán beber esa agua. ¿Qué hizo Moisés? Él obedeció a la voz de Dios. Él agarró la vara y él golpeó la roca y de la roca salió agua. Un milagro extraordinario. Y esa agua ayudó a saciar la sed de miles y miles de hebreos de aquella época. En una segunda oportunidad sucede lo mismo, pero en esta segunda oportunidad Dios no le dice a Moisés que golpee la roca. Dios le dice: háblale a la roca. Ojo, en la primera le dijo, ¿qué cosa? Golpea. En la segunda, ¿qué le dijo? Pero ¿qué sucedió? Moisés estaba muy frustrado. ¿Ok? Él estaba muy molesto con lo que estaba sucediendo con él. Con todo el contexto que por el tiempo ahora no vamos a ver. En la primera Dios le dijo golpea. Ok, él golpeó, salió agua. En la segunda oportunidad, que fue muchos años después, Dios le dice: ahora en esta oportunidad no vas a golpear, le vas a hablar a la roca y va a salir agua de la roca. ¿Sabes qué hizo Moisés? Él estaba molesto, como a veces tú y yo somos. ¿Qué cosa? Igual agarró la vara, no le habló a la roca y ¡pah! Golpeó la roca. Escúchame, que eso puede tener mucho significado en nuestras vidas. A veces hacemos lo que hacemos solamente con frustración. Dile al que está a tu lado, dile: no hagas las cosas por frustración. A veces agarramos la vara y decimos: lo voy a hacer a mi manera. ¡Pum! ¿No? Lo voy a hacer de la forma que a mí me beneficia. ¡Plum! ¿Sabes qué sucedió? La Biblia dice que por causa de esto Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque él estaba copiando una forma antigua en vez de escuchar la voz de Dios y hacer de acuerdo a lo que Dios le estaba diciendo en esta nueva temporada de su vida. ¿Saben cuál es el problema, iglesia? Y aquí yo quiero hablar algo muy serio que Dios ha hablado conmigo. Que a veces actuamos y vivimos por la frustración. Voy a hacer así las cosas. Voy a trabajar de esa forma. Voy a hacer el grupo de conexión de esta forma. Y estamos golpeando la roca, estamos actuando según la frustración. O también golpear la roca a veces es trabajar de forma automática. Y no te estás dando cuenta lo que Dios está hablando ahora. ¿Saben qué es lo que Dios me dijo, iglesia, para decirles el día de hoy? De que tú y yo, y ahora estoy hablando como iglesia, ya no estoy hablando en tu vida personal, lo puedes aplicar en cualquier área de tu vida, pero ahora estoy hablando como iglesia, lo que Dios quiere hacer como nosotros como iglesia. Que tú y yo necesitamos detenernos para escuchar cómo Dios quiere obrar en estos días. Amén. De que dejemos de hacer las cosas. No, es que es así, pues alguna vez me funcionó, en 1457 no funcionó, ahora tiene que funcionar. Tiene que funcionar porque funcionó a otros, tiene que funcionar a nosotros también. ¿Me están entendiendo? Dios está diciendo: un momento, un momento. Al hacer las cosas de forma automática, al hacer las cosas por la frustración, dejamos de escuchar a Dios. Quizás tú y yo lo que estamos necesitando es una experiencia de montaña para escuchar a Dios como Él quiere diseñar la iglesia en estos días. Yo te pregunto algo: ¿vamos a golpear por golpear? ¿Vamos a actuar por actuar? ¿O vamos a detenernos en humildad y decirle a Dios: Dios, ¿cómo quieres hacer hoy las cosas? Y Dios me dijo que dijera algo. Dios quiere darnos una nueva forma de ser iglesia. Hermanos, de verdad yo considero esto algo serio. Hasta como Rafael dice, se me puso la piel de gallina. Que él se le pone la piel de gallina de todo, ¿no? Pero cuando a mí se me pone la piel de gallina es de verdad. Porque
siento de Dios decir eso. Dios quiere darnos una forma, un paradigma nuevo de ser iglesia. Dios hoy nos está diciendo, construyan de acuerdo a lo que escucharon, vieron en la montaña. ¿Estamos copiando según el mundo? ¿Estamos copiando según temporadas antiguas? ¿O será que estamos copiando según la imagen que estamos recibiendo de Dios en estos días? ¿Qué iglesia queremos ser? ¿Qué iglesia queremos ser? Y mucho cuidado con lo que copias en tu corazón, porque eso va a construir algo en tu vida. Cuidado con lo que copias en tu corazón, porque todo lo que estás copiando en tu corazón te está llevando a un camino, y ese camino a la construcción de un tipo de vida. Meditemos. Meditemos. A veces tú y yo somos como el Chavo del Ocho. ¿Te acuerdas cuando don Ramón le estaba enseñando al Chavo del Ocho a tocar la guitarra? Y el Chavo agarraba la guitarra y don Ramón le decía, no, un momento, Chavo, tienes que agarrar de esa forma. A veces tú y yo somos así. Agarramos la guitarra de cualquier forma. Oye, pero Dios no estará hablando algo. No sé si está hablando, pastor, yo ni idea. No sé, estará hablando con un momento. Meditemos. Di conmigo fuerte, meditemos. ¿Sabes? Dios me dijo también que dijera, meditemos en lo que Dios está colocando hoy en nuestros corazones. Meditemos también en lo que Él ya depositó en nuestros corazones, en el potencial que Él puso, en los sueños que Él puso, y copia de acuerdo a lo que Dios dice. 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 La vid Curicó, Dios nos dice, copiemos de acuerdo a lo que Dios dice. A lo que Dios dice. Hay cosas que tenemos que copiar. Quisiera que nos pongamos de pie, por favor. Quizás hay personas aquí que no tuvieron un modelo. Quizás no tuviste un modelo de paternidad. No tuviste un modelo de amor en tu vida. Quizás eso fue ausente en tu infancia. Pero hoy Dios está aquí como nuestro Padre para ser nuestro modelo. Amén. Nuestro modelo de paternidad, nuestro modelo de amor, nuestro modelo de misericordia, de tolerancia. Y para finalizar, quiero que tú y yo copiemos algo. Hay cosas que no debemos de copiar, pero hay cosas que sí debemos de copiar. Dile al que está a tu lado, dile, copia esto. ¿Sabes? ¿Recuerdas el día que Jesús fue bautizado? Maravilloso, ¿no? Nuestro Señor Jesús un día fue bautizado. Jesús, el Hijo de Dios, el mismo Dios, fue bautizado. Y el día que Él fue bautizado, la Biblia dice que los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió como una paloma. ¿Y qué se escuchó de los cielos? ¿Qué se escuchó de los cielos? Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Sabes qué significa eso? Que antes de cualquier milagro, de cualquier gran hazaña que haga el Señor Jesús, antes de cualquier cosa, Él copió algo en su corazón, que Él era el Hijo amado en quien Dios tenía complacencia. Quiero finalizar este tiempo diciéndote que copies esto. Y esta es nuestra base para todo. Para construir cosas en nuestra casa, para tener paz. Esta es la base para construir cosas como iglesia, que hoy Dios nos dice, antes de cualquier cosa ustedes tienen que recordar lo siguiente: tú eres mi hijo, mi hija amada, en quien yo tengo complacencia. Puedes decir eso hoy en tu lugar. Di así: Padre, gracias, porque yo soy. Puedes decir: hijo, hija, soy tu hijo amado, en quien tú tienes complacencia.
Ahora le vas a decir con todo tu corazón y le vas a decir con fe: Padre, gracias, porque por encima de todo, yo soy tu hijo amado, en quien tú tienes complacencia. Amén. Amén. Como sabes, la iglesia no para. Es por eso que queremos agradecer a todos aquellos que han sido parte de la obra con su generosidad. La palabra de Dios dice en Proverbios que todo aquel que es generoso nunca habrá pierde. Por eso te invito, amada iglesia, a que puedas contribuir en este tiempo con tu generosidad. Y si quieres contribuir con la edificación de la iglesia, puedes ingresar a nuestra página web que está aquí arriba.